Ladies and gentlemen, welcome to our virtual cultural exchange between Morocco and Gibraltar. This event is organized jointly by the Gibraltar-Morocco Business Association, of which Mr. Clive Reid is president, and Strait of Gibraltar Association, of which Mr. Brahim Krikas is president. I am Henry Sacramento, your host this evening. Today, we feature a well-known author and linguistic with a passion for Tangier. Before I introduce him, let us see some footage of his work. Are you all my personal dreams? Everything you know is in your mind. Are you all my personal dreams? Well, firstly, big thank you to Abdelhani Kukus for the editing of our introductory video. Remind our viewers this evening, like every month, that you will be able to put questions to our guests tonight. Encourage you to follow us on YouTube, subscribe to our YouTube channel, and of course, follow us on the Straits of Gibraltar Association Facebook page. Let me introduce our guests. Alberto Gómez Font, nacido en Barcelona en 1955, licenciado en Filosofía y Letras. Barman, miembro de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, del Patronato de la Fundación Duques de Soria, del equipo de expertos Palabras Mayores y del Consejo Editorial de la revista Archiletras. Trabajó en el Departamento de Español Urgente de la Agencia EFE, en la Fundación del Español Urgente, en el Consejo Asesor de Estilo de la Agencia EFE,
en la Facultad de Derecho de la Universidad Pompeu Fabra. Fue director del Instituto Cervantes de Rabat. Ha impartido cursos y conferencias sobre el buen uso del español en España, Irlanda, Alemania, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Bulgaria, Marruecos, Argentina, México, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador y los Estados Unidos. Y ha sido profesor invitado en universidades de español en Alemania, Bulgaria, Hispanoamérica, los Estados Unidos y Marruecos. Coautor de varios manuales de estilo de la Enciclopedia del Español en los Estados Unidos y de 199 recetas infalibles para expresar bien. Colaboró con la Real Academia Española en la redacción del Diccionario Panhispánico de Dudas y de la última edición del Diccionario de la Lengua Española, y es autor de varios libros sobre el uso correcto del español, entre ellos, donde dice debería decir errores correctos y hablemos así. También es autor de un libro de memorias de su infancia en Colombia titulado Sabores Colombianos, de un libro, Cuentos ambientados en Tánger, titulado Cócteles Tangerinos, y coautor del libro de relatos titulado Con los conjurados de Tánger. Colabora además en la revista cultural Sures, editada en Tánger por el escritor Santiago de Luca. En la actualidad, Alberto Gómez Font está jubilado y reparte su tiempo entre Madrid y Tánger. Good evening and welcome, Alberto Gómez Font. Good evening, Harry. Alberto, what a pleasure to have you with us. And I'm sure that you probably picked up on a few mistakes while I was introducing you. No mistakes. English is my first language. No, your first language is llanito. También, sí, también. Alberto, my first question to you has to be, cuéntame cómo nace esa pasión por Tánger. How and when was that passion for Tánger, which we share? Well, where was it born? How did it start? Really, I don't know. But when you tell this question to an Arab, this is one answer that is Allahu Alam. Allahu Alam. Dios es el que todo lo sabe. Y yo siempre digo, pues, bueno, pues será Dios el que todo lo sabe. Pero bueno, la fascinación por Tánger, yo creo que es una cosa que se contagia, ¿no? Gran parte de mi actual fascinación por Tánger me la has contagiado tú. Ah, sí. Claro, y yo seguramente te he contagiado parte de la mía también. Es una cosa que va autonutriéndose y supongo que mi primer encantamiento con esa ciudad fue también debido a que algún buen amigo me habló de ella por algo, y también la casualidad de haber leído algunos libros en los que hablaban de la ciudad o algunos libros que transcurrían en la ciudad, pero sobre todo la influencia de las amigas y de los amigos que están cautivados por esa ciudad que curiosamente es una ciudad selectiva, no cautiva a cualquiera, nos cautiva solo a los elegidos, como tú y como yo. Exactamente. Y como Priscila y como otros amigos comunes. No todo el mundo se siente cautivado por Tánger, hay que tener una sensibilidad, un espíritu especial para adivinar la magia de esa ciudad, para adivinar el pozo que dejó esa época
importantísima en la historia de Tánger, que fueron los casi 50 años en los que era una ciudad internacional administrada y cogobernada por las grandes potencias, una ciudad muy española también durante esos años y después, pero especialmente esos años, después de la población marroquí, la población mayoritaria en Tánger eran los españoles, seguidos de los judíos, muchos de ellos de origen español, de cuando se expulsó a los judíos de España, los sefardíes, y bueno, toda esa mezcla de cosas y el hecho de que sea la puerta de entrada a África, a ese continente también tan mágico y tan de aventuras, ¿no? Hicieron que fueran haciendo y alimentándose poco a poco esa pasión por esa ciudad, y cada vez que voy y cada vez que estoy allí, lo noto en el pecho y en el alma, cómo va creciendo ese amor por esa ciudad. No decrece en ningún momento, ni siquiera los días en los que considero que hoy estoy en Tánger, tengo todo el día para mí, para aburrirme. Pues no logro aburrirme. Es imposible. Siempre hay algún detalle, siempre hay alguna sorpresa, siempre se cruza uno por la Plaza del Soco Grande con un gentleman inglés que se llama Henry Sacramento, cosas así pasan todos los días. Todos los días pasan. La verdad, Alberto, es que hay quien viene y pasa tiempo y hay quien viene y vive Tánger. Y yo creo que tú y yo somos de esos de los que vivimos Tánger y sabemos aprovechar todo lo que esta ciudad y su población nos presenta y nos da la oportunidad de compartir, porque como tú sabes, los actos culturales no cesan. O sea que... No cesan, es una ciudad muy viva en ese sentido. Además, yo la estoy comparando últimamente con lo que pasa en España con Málaga. Málaga es una ciudad que de pronto ha explosionado en el sentido artístico, de nuevos museos, teatros, exposiciones. Se ha puesto segunda detrás de Madrid, ¿no? Y yo creo que Tánger está, por razones obvias, segunda detrás de Rabat, porque en Rabat están las embajadas y los centros culturales. Los 2 años que yo viví en Rabat como director del Instituto Cervantes, percibí también la actividad cultural incesante de Rabat, pero Tánger, quizá al ser más pequeña y más familiar, hace que eso se viva de forma más inmediata, más intensa, que uno se dé cuenta enseguida de que ahí están pasando cosas. Eso se mezcla con la interesantísima historia de la ciudad, y uno se da cuenta de que siguen pasando cosas de las que nos cuentan que ya pasaron y que van a seguir pasando. Es una ciudad muy inquieta, muy avispada, muy viva, que no se duerme en ningún momento. No solo no se duerme porque la gente de Tánger es la más noctámbula de Marruecos. Sí. En Rabat a las 9 de la noche no hay nadie por la calle, y en Tánger a las 9 de la noche están empezando a salir. Exactamente. Es una ciudad muy nocturna, muy viva por la noche, ¿no? Y todo eso hace que uno se apasione, sin duda. No hay más remedio. Sí, vamos a dejar Tánger aparcado hacia un lado un momento, porque seguro que vamos a volver durante la entrevista. But I need to ask you now, early beginnings, what was it like growing up in Colombia, Alberto? Was fantastic, was marvelous, was very, very nice, was un regalo del cielo. For me, it's one of the most important times of my history. I don't know why, but my heart, mi corazón está partido en varios pedazos, y uno de ellos es una ciudad de Colombia que se llama Pereira. ¿Cómo terminas en Colombia? Pues claro, tú naces en Barcelona. Yo soy catalán de Barcelona, sí, pero mi padre fue uno de esos jóvenes idealistas que cuando se creó el partido que se llamó Falange, se apuntó a la Falange
y después hizo la guerra del lado de los sublevados, del lado de Franco. Pero fue de los muchos que al terminar la guerra y empezar a ver cómo se ponían las cosas, se desengañó, junto con otros muchos librepensadores. Y ya un poco tarde, porque la guerra terminó en el 39, ¿no? Ya un poco tarde, en el 57 o 58, él y unos amigos en Barcelona, que se habían salido del ejército, se habían salido de la falange, que escribían en una revista cultural, les dio por crear un partido político. Bueno, crear un partido político en España en 1957 era ir Wow. de cabeza a la cárcel, pero de cabeza. Y para allá que fueron. Y salieron bajo fianza a la espera del juicio. Y ninguno esperó al juicio, claro. Mi padre tuvo la suerte de que la empresa en la que trabajaba lo mandara a ver la Expo de Bruselas en el 58, con la excusa de ver unas máquinas. Él trabajaba para una empresa escocesa, española, que fabricaban hilos, que se llamaba Fabra y Coates. La casa madre de los Coates estaba en Glasgow, y en cada país tenían una joint venture con una empresa local, ¿no? Y en España era con una empresa catalana, los Fabra. Fabra and Coates fabricaban hilo para costura. Y lo mandaron a Bruselas a ver máquinas para la fábrica, sabiendo que no podía volver a España. De Bruselas lo mandaron a Glasgow a hacer un training en merchandising, cuando merchandising no significaba lo mismo que ahora. Ahí me sale mi vena de lingüista. En la época que mi padre estudió merchandising en Glasgow, merchandising era la técnica de que en la fábrica, en el almacén, hubiera la cantidad de material suficiente para que no se tuviera que parar la producción en ningún momento, pero no más que eso, que el stock fuera el justo y se fuera renovando a medida que se fuera produciendo. Eso era merchandising. Bueno, allá en Glasgow le dijeron: don Pedro, ¿para dónde quiere ir? Tenemos una fábrica en el Cairo, acabamos de abrir una fábrica en Pereira, Colombia, donde nos vendría muy bien que estuviera usted, le damos el puesto de director de merchandising, y se fue para Colombia. Y al cabo de unos meses, mi madre, con mi hermana de 5 años y yo de 3, agarró un avión, un Super Constellation. Espera, te voy a enseñar uno que tengo aquí. Este avioncito. Este es el Super Constellation en el que volamos de Madrid hasta Bogotá en octubre de 1958. ¿Y era el primer vuelo que habías cogido? Sí, yo con 3 años, imagínate, 36 horas nada más de vuelo. Wow. Claro, tenía que hacer escalas porque eran de estos aviones que no tenían autonomía suficiente, ¿no? Y allá llegamos a Colombia, y allá yo me crié, allá me hicieron el primer bullying en el colegio porque era español. Wow. Claro, imagínate, en un país en el que la historia explican cómo echaron a los españoles, cómo se independizaron, que en la clase haya un niño español, a él le caen todas. Wow. Y bueno, me hice respetar enseguida y me hice colombiano rápidamente. Tanto así que a la vuelta a España en el año 1966, yo cumplí 11 años, volvimos en barco, cumplí 11 años más o menos cerca de tu tierra, porque cumplí años en la singladura entre Cádiz y Barcelona. O sea, delante de Gibraltar yo estaba celebrando mis 11 cumpleaños. Y llegué a Barcelona hablando colombiano, porque mi padre era de Valladolid, mi madre de Tarragona, pero mi español era español de Colombia. Un español muy sabroso, muy delicioso, ese español que hablamos allá en el centro de Colombia, ¿cómo le parece? Tan rico, ¿no es cierto? Y así llegué yo hablando a Barcelona, y entonces yo tuve pues que cambiar de forma de hablar, ¿cómo le parece? Porque era distinto en el colegio. Y empecé a imitar a los niños del colegio y aprendí a hablar como hablo ahora y aprendí a hablar catalán. Y esa época en Colombia fue, pues, como siempre para un niño, y más en un paraíso
en el que era primavera todo el año, en el, Wow. que, en el que estaban todos los colores del paraíso terrenal, en el que la gente era una gente educada, amable, con esa forma de hablar tan bonita. Para mí es uno de los tesoros de mi biografía, de mi historia, ¿no? Haber crecido en ese sitio tan especial del mundo es la infancia feliz en el sitio donde más Que te feliz. dio lugar a escribir un libro Sí, basada en tus memorias. y hablando de paraísos, y volviendo a Tánger, no sé si conoces a un italiano que tiene casa en la Montaña Vieja en Tánger, que se llama Umberto Pasti. He escuchado de él, pero no he tenido el gusto de Pues conocerlo Umberto todavía. Pasti le recomiendo mucho a todos los que vean esta entrevista que busquen un libro de Umberto Pasti que se llama en italiano, en la versión original, Perduto in Paradiso, y la traducción al español, Perdido en el Paraíso. Creo que también está traducido al francés, al inglés no lo tengo muy claro. Perdido en el Paraíso. Umberto Pasti se ha hecho un jardín entre Tánger y Larache, en un sitio que se llama Arjuna, y ha construido su paraíso. Y de ahí que el libro se llame Perdido en el Paraíso. Bueno, para mí el paraíso fue Colombia. Y sí, en el año 2005 me publicaron un libro en una editorial especializada en literatura gastronómica, aquí en España, un libro que se llama Sabores Colombianos, que son mis memorias gastronómicas infantiles, lo que me gustaba comer relatado con historias cotidianas de mi vida en Colombia, con mi familia, con mis amigos, con mis lugares. Es un libro con muchas fotos, una especie de álbum familiar con textos y después también con relatos de mi llegada a España y mi fascinación con las cosas que iba descubriendo, que me habían contado mis padres, pero que yo no había visto nunca. Me acuerdo la primera vez, por ejemplo, que en casa de mis abuelos en Tarragona me pusieron un arroz de color negro. Yo vi eso y dije, ¿eso qué es? Un arroz guisado con una salsa que era de color negro oscuro. En mi vida había visto yo eso de pequeño en Claro. Colombia. Bueno, y ahora yo hago arroz negro de vez en cuando aquí en mi casa. Tú que eres buen cocinero sabes que también es un platillo muy mediterráneo y muy rico, ¿no? Sí, la verdad que sí. El arroz Sí. con la tinta de la sepia o del Tú has calamar. tenido el gusto de probar el famoso arroz de las Empress. He comido 2 arroces muy ricos en tu casa. Sí. La próxima hacemos arroz negro. Sí, venga, I'll take you up on that, porque la última vez que nos vimos me comentaste que quería hacer algo aquí en mi cocina. Sí. Con que, Y a Colombia voy no solo con el espíritu constantemente, sino que tengo costumbre de ir cada 2 años. Y me junto con mis amigos del colegio. wow, Y siempre procuro que coincida un fin de semana en esa ciudad, en Pereira, para ir a la finca a donde iban mis padres, invitados por unos amigos españoles, los dueños de la finca. La gente toda murió, pero la finca es de los hijos, que eran amigos míos de pequeño, y todavía voy a la misma finca a bañarme en la misma piscina y a comer wow, lo mismo qué que cuando era bonito, pequeño. O sea, que sigo reviviendo esa infancia qué cada 2 bonito. años. Es un lujo que me puedo permitir y que seguiré permitiéndome. Pues que te lo pueda permitir por mucho tiempo, Alberto. My next question has to be, who has been your biggest inspiration and why? Ahora te contaba lo del arroz negro en casa de mis abuelos. Al llegar a España me encontré con un personaje del que me habían hablado, había visto fotos, pero claro, como me fui con 3 años, no tenía muy claro cómo era. Mi abuelo materno, Andreu Font Aguilá, un hombre, en primer lugar, sumamente elegante. Yo a veces cuando me dicen por la calle hace frío o hace calor, digo, prefiero no hablar de eso, o sea, que frío ni calor. O sea, ¿no tienes frío así como vas vestido? No sé, ¿no pasas calor con chaqueta? Yo creo que me enseñó mi abuelo, Andreu Font, a disimular el tiempo que hace en la calle, es decir, a no ir demasiado desnudo en verano ni demasiado abrigado en invierno, ¿no? Creo que eso es uno de los secretos de la elegancia. Sí. Y
Y fue Andreu Font. Andreu Font era un tipo sumamente elegante, además de un tipo que para un niño de 11 años fue un descubrimiento fantástico, porque llegó y tenía un abuelo en Tarragona que cuando iba a ver al abuelo, el abuelo lo llevaba de excursión al campo. Si había llovido ese día y salía el sol, vamos a coger caracoles. Y salíamos al campo a coger caracoles. Otro día, vamos a coger romero, tomillo, setas, vamos a coger setas. Y el único problema para mí es que mi abuelo era muy pío, muy creyente, muy católico, y entonces íbamos de excursión y había una ermita, alguna iglesita por el campo, había que entrar a rezar. Pero bueno, yo entraba a El rezar. precio que hay que pagar a veces por Sí, las y además cosas. rezar en catalán cuando yo todavía no manejaba muy bien el catalán, pero bueno, muy bien. Ese fue una de mis mayores inspiraciones en la vida. Don Andreu Font, que tenía un oficio que yo me lo pasaba, era como meterte en el taller de Geppetto, el papá de Pinocchio, un taller en donde mi abuelo reparaba pianos ya rotos o Wow. maltrechos. Él se dedicaba a desmontar y volver a armar los pianos y dejarlos como nuevos. Y también era afinador de pianos. Entonces yo veía los pianos por dentro y veía cómo los desarmaba y los armaba. Fue toda una magia muy bonita. Y supongo que como a ti y a cualquier otra persona que ha tenido la suerte de tener buenos padres, mi inspiración también viene lógicamente de mi madre y de mi padre, que eran personas también elegantes, finas, educadas, cariñosas, cultas. Y sé que tal y como soy se lo debo a ellos. O sea, no me puedo inspirar en muchos más. Después, ya yendo a lo profesional, tuve la gran suerte durante algunos años, bastantes años en mi trabajo, de tener cerca a grandes maestros de la lingüística de España, miembros de la Real Academia Española, algunos, profesores universitarios, gente que yo hago la lista y pongo los nombres de toda la gente a la que tuve cerca y que me enseñaron cosas, y digo, yo he sido un privilegiado, pero un privilegiado de primera plana. O sea, y siempre, todos los días, agradezco, yo soy ateo por la gracia de Dios, pero le agradezco a los dioses en general que me hayan dado esa dicha de tener esas inspiraciones de mi abuelo, de mi madre, de mi padre, de mis maestros, de mis grandes maestros. Y después también me inspira mucho la gente que me cruzo por la calle y veo que caminan con los ojos sonrientes, y que te cruzas con ellos y intercambias esa sonrisa sin conocerlos de nada, esa especie de complicidad que es muy bonita. Es muy bonito, sí. Eso sirve, como no, de inspiración para seguir formándote, ¿no? Una de las personas Sí. que más me han inspirado en Tánger, y que sí sé que tuviste la suerte de conocerla, igual que yo, que se nos murió hace 2 años, fue Rachel Muyal. Rachel. Rachelita. Rachelita era Sí. una inspiración continua, Sí. una mujer culta, divertida, Era vivaz. toda una institución aquí en Tánger. Maravilla. Yo me acuerdo cuando me la encontraba por la acera delante de su casa y me decía, Alberto, estás en Tánger y no me has avisado, no me has llamado. Y yo decía, Rachel, cuando tú vas a Madrid me llamas a mí. Esto es Tánger. Ah, bueno. Yeah. Era una gran inspiración, sí. Qué Sí. carácter, qué fortaleza. Sí, una maravilla. En ese intercambio de sonrisas hace poco me ocurrió, y después entablé conversación con ella en una exposición en Tánger, una mujer también con una sonrisa serena y llamativa, con unos ojos verdes preciosos, que se llama Béatrice Honoré de Thibault, que lleva viviendo en Tánger como 3 o 4 años, una francesa que dejó todo en Francia y se instaló en Tánger, que te la encuentras en las exposiciones, una mujer alta de ojos verdes. Sí, la conozco de vista. Esos son todo inspiraciones una detrás de otra, ¿no?
Sí. de gente que te ayuda a seguir siendo feliz y a seguir formándote, ¿no? Alberto, your biggest achievement so far, porque aunque en la introducción he dicho que estás jubilado, lo de la jubilación como que no lo llevamos demasiado bien en ese sentido. Bueno, yo sí la llevo bastante bien. Sí, lo único que no llevo bien de la jubilación es que gano mucho menos dinero que cuando trabajaba. Pero cuando trabajaba vendía 8 horas de mi tiempo a una empresa y ahora no le vendo mi tiempo a nadie. Soy mi dueño absoluto y soy yo el que decide si estoy en Madrid o estoy en Tánger sin pedir permiso a nadie, sin tener que pedir que me quiten días de mis vacaciones, porque estoy de vacaciones todo el año y eso no se paga con dinero. Yeah. Estar de vacaciones todo el año no se paga con todo el dinero del mundo. Yo creo que mi mayor achievement es lograr todos los días ser feliz, ¿no? Ser feliz y compartir esa felicidad con mis amigas y con mis amigos. Yo creo que es uno de mis mayores logros. Lo procuro cada mañana cuando me levanto y me miro en el espejo, me sonrío y me digo, estamos bien, Alberto, vamos a tener un buen día. Y aunque puedan pasar cosas desagradables de vez en cuando que te traigan tristeza al corazón, yo procuro ser feliz. También para mí ha sido muy importante en mi historia personal, ha sido un logro importante ser un profesional reconocido en el campo en el que desarrolló sus años de trabajo, ¿no? Ser un profesional reconocido dentro de los estudios de la lengua española. Saben quién soy y eso para mí es importante. Y de vez en cuando me lo recuerdan y me dan grandes sorpresas. Otro gran logro para mí, como no, fue ser director del Instituto Cervantes en Rabat. Un trabajo... ¿Cómo fue aquello? Fueron los 2 años más bonitos de mi vida, sin duda. Wow. Los 2 años más bonitos de mi vida. Un trabajo importante, un puesto importante, un trabajo bonito, no solo importante para mí, sino importante por lo que me permitía hacer, por la gente que me permitió conocer. Y después conocí una ciudad que conocía poco y tengo que reconocer que aunque estoy enamorado de Tánger, le puse los cuernos con Rabat. Sí. Hay un bolero muy simpático que cantaba un bolerista cubano que curiosamente no lo conocen en Cuba, pero sí se conoce mucho en España, que se llamaba Antonio Machín. Hombre, El de Dos gardenias para ti, con ellas quiero sí, el de decir. los angelitos negros, o sea que... Bueno, pues Antonio Machín también cantaba un bolero que se llamaba Amor Loco, que decía, ¿cómo se pueden querer dos mujeres a la vez y no estar loco? La una es el amor sagrado, complemento de mi vida y al que no renunciaré. La otra es el amor prohibido, complemento de mis ansias y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues Rabat y Tánger, una es el amor sagrado, Rabat, y otra es el amor prohibido, Tánger. Tú sabes por qué. Tánger, Sí. Tánger es una ciudad canalla y Rabat es una ciudad que es una señora de bien, no, sin más. Pero que también te atrapa, porque es una ciudad muy bonita. Tiene una cosa que yo, curiosamente, siempre que oigo una expresión en inglés, procuro pensar cómo se llamará eso en español y hay una cosa que el otro día lo comentaba con mis amigos en Guadalajara, en Jalisco, el skyline. El skyline de Rabat, visto desde la parte de dentro, cuando se ve la Alcazaba de los Udayas, la desembocadura del río Burregreg, ese perfil que se recorta sobre el cielo y sobre la costa, es uno de los skylines más bonitos que yo he visto nunca. Es muy bonito. Pero vamos, volviendo a mis logros, ser feliz, hacer feliz a la gente que me rodea y volviendo a Rabat, una de mis felicidades es que yo solo estuve 2 años, 2012-2014, y desde el 2014 hasta hoy han pasado ya 7 años y no es por presumir, pero todavía en Rabat
se habla bien de mí. Y eso para mí es Hombre, eso es muy bonito. una felicidad. Eso es muy bonito. Alberto, how did you come about to write a book about cocktails? It's not exactly a book about cocktails. It's a Pues book, explícanoslo entonces. it's a book of short histories in Tanja. Okay. In each one, the finish, the final of each one of these histories is one cocktail. Todo empieza en un bar en el que yo trabajé en la época que se llamó en Madrid la movida madrileña, años 80. Un boom cultural y artístico de Madrid, muy favorecido por un alcalde de aquellos años que se llamaba Enrique Tierno Galván. Bueno, en esa movida madrileña yo fui barman o bartender en un bar que se llamaba La Mala Fama, La Mauvaise Reputación. Solo trabajaba los miércoles, porque yo tenía mi trabajo como lingüista en la agencia de noticias F, pero los miércoles me travestía de barman con mi chaquetilla y me iba a hacer cócteles a ese bar. Y un día uno de los socios del bar, un gran fotógrafo español, tocayo mío, Alberto García Lix, me dijo: Alberto, vamos a hacer una revista para los tripulantes. Los tripulantes éramos los miembros de la tripulación, que éramos una serie de amigas y de amigos comprometidos con una serie de proyectos artísticos y tal. Vamos a hacer una revista que se va a llamar El Canto de la Tripulación. Y quiero para el primer número de esa revista que me hagas un cóctel que te inventes tú para esa revista. Y yo le dije: Alberto, además de inventarme un cóctel, ¿me dejas que escriba un pequeño texto? Sí, tú haz lo que quieras. Muy bien. Lo escribí a mano, en ese momento no usaba yo todavía computadora, año 89. Se lo di y al miércoles siguiente vino compungido, que no sabía: Alberto, te tengo que decir una cosa. Digo: ¿qué pasa? Dice: que perdí el sobre que me diste. Oh. No importa, yo vuelvo a escribir el cuento y te lo doy. Y lo volví a escribir, se lo di, se publicó en el número 1 de la revista y al cabo de 3 o 4 meses me llegó a mi despacho el sobre que él había perdido, porque estaba el membrete de mi empresa. Wow. Y me fijé en el cuento que se había publicado y en la primera versión que yo había escrito, y eran casi idénticos, es decir, que me acordaba. Lo cierto es que era un cuento muy corto en el que me inventaba un personaje. Digo me inventaba porque después me enteré de que no me lo inventé, pero yo me inventé un personaje que era un judío que llegaba de Nueva York a Tánger a hacerse cargo del negocio familiar de joyería, pero no tenía muchas ganas de eso, y vio un anuncio en un periódico que se sacaba a concurso el puesto de barman para el bar del Minza, y que para acceder a ese puesto había que ir a un concurso de coctelería y que el ganador era el que le daban el puesto. Y entonces el tipo se presentó y ganó. Wow. Y me inventé un personaje judío que se llamaba Isaac Toledano, y después me enteré de que los Toledano en Tánger era una familia muy conocida, pero Sí. yo me inventé el personaje sabiendo que Toledano era un apellido sefardí, pero nada más. Y entonces en el número 2 de la revista otro cuento con Isaac Toledano como protagonista, en el número 3 otro cuento, en el número 4 otro cuento. Después ya me salí de esa revista, pero seguí escribiendo esos relatos, y en el año 95 se publicó por primera vez el libro Cócteles Tangerinos, que son 10 short histories, Stories. one cocktail in each one. Y los cócteles son inventados por mí también. Es decir, no solo me invento la historia, sino que al final de la historia el barman prepara un cóctel relacionado con lo que acaba de suceder o con alguno de los personajes de la historia. Eso fue en el año 95. 10 cuentos con 10 cócteles, todos ambientados en los años 50 del siglo XX, justo en la mitad del siglo.
cuando Tánger estaba en ebullición. Después seguí escribiendo cuentos en los que el protagonista es un hijo de uno de los primeros cuentos y ya transcurren en los años 2000 y es un catalán, hijo de un catalán que se fue a vivir a Tánger, que era amigo de Isaac Toledano, y este catalán es otra vez mi alter ego. Isaac Toledano soy yo, y este catalán que se llama Beltrán Llauradó soy yo, que vive en una casa que tumbaron para hacer esas torres que hay ahora que se llaman Boulevard, Tánger Boulevard, que era una casa muy bonita que se llamaba Villa Eugenia, bajando del Hotel Rembrandt para la playa a la derecha. Sí. Y ahí vive Beltrán Llauradó, aunque hayan tirado la casa, él sigue viviendo ahí. Y en el 2017 se presentó en el Hotel Continental la segunda edición con otros 10 cuentos nuevos, 20 en total. Y ahora estoy preparando la tercera, que va a ser la última edición, que espero que la presentemos y que tú estés, y Priscila, me encantaría. A mediados del año próximo, que va a ser la tercera y última parte de los cócteles tangerinos con todos los cuentos, los 10 primeros, los 10 segundos y otros 10 que estoy escribiendo ahora. Es decir, no he escrito un libro de cócteles, pero sí un libro con cócteles, un libro tangerino, tanjawi, con cócteles. Qué bueno. Y Alberto. Yo tenemos un sueño de resucitar un sitio en el que se sirvieron buenos cócteles en Tánger y que se cerró hace 4 años en la calle Sudamérica, enfrente de un anticuario que se llamaba Dean's Bar. Dean's Bar. Alberto, te tengo que interrumpir porque tenemos una buena amiga nuestra en común, Vanessa Palmero de Gibraltar, que nos dice saludos guapos. Muchas gracias, Guapísima. Vanessa, por el piropo. Guapísima. Y tenemos a Ana Patricia Vallarta Salazar, que nos sigue desde México. Felicidades a los dos. Muchas gracias, Qué bueno. Ana Patricia. Qué bueno. 2 personas honorables. Muchas gracias. Bon courage, nos dice Tritmed, muchas shukran bezef. Y Straits of Gibraltar nos dice una gran bienvenida a nuestro querido invitado Alberto. Y Steven Marín nos dice, buenas tardes Alberto, ¿cuál es tu opinión sobre el modo de hablar en Gibraltar donde se mezcla entre español e inglés? O sea, Spanglish. Supongo a alguien tan ilustre en lenguas el llanito, ¿crees se merece un estudio específico? Thank you very much, Stephen, for your question. Por supuesto, Stephen. Sí, no solo se lo merece, sino que ya lo tiene. Ya ha habido algunos estudios sobre el llanito y algunos diccionarios de llanito. Y es una variedad del español muy rica, una de las más ricas y más interesantes, porque tiene esa riqueza del cruce de 2 lenguas, ¿no? A mí me encanta. Me encantaría hablar llanito. A ver si pones una academia ahí en Tánger para aprender llanito. Bueno, cuando quiera y estemos aquí de nuevo, lo practicamos y porque siempre, bueno, tenemos aquí al presidente Brahim Tikat, thank you Brahim, dice una gran bienvenida a Mr. Alberto, es un gran placer aprender de un gran hombre que dio mucho a la cultura entre Marruecos y los países de habla hispano de todo el mundo. Thank you very much, Brahim. Thank you, Brahim. Thank you very much. Sí, y tengo que comentar cuántas veces me has llamado la atención porque cuando yo he hecho un vídeo en inglés, tú me dices, con la habilidad que tienes de intercambiar idiomas, ¿por qué no hablas llanito? Tu riqueza, pues, tu riqueza. Y tenemos a nuestra amiga Sonia Gold, me encanta el castellano bien hablado. Gracias, Alberto. Muchas gracias, Sonia. Thank you, Sonia, for your comments and for joining us. Sí, pues es una cosa de cuando, ahora precisamente hace 20 años que Priscila y yo hicimos los programas de cocina, de gastronomía marroquí, y nos tenían muy inculcado en aquella época que todo tenía que ser en inglés, que no te se escapara ni una palabra, y eso se nos quedó un poquito como inculcado. Y whenever we do a video, pues everything has to be in English. Pero no, tienes razón, Alberto, y voy a seguir tu consejo. Mira, por cierto, esta es la primera Cultural Exchange que estamos haciendo bilingual, o sea, en inglés y en español. Hasta ahora, todo han sido solamente en inglés. Me alegro mucho de ser depressed.
Yes, sigues rompiendo mordes, como se dice. My next question, Alberto, has to be your most embarrassing moment. It was in Ireland, in Dublin. Estaba en una discoteca, me invitaron dos amigos gays. Yo estaba invitado por el Instituto Cervantes y dos amigos gays españoles que vivían en Dublín me invitaron a una discoteca una noche y era la fiesta gay esa noche en una discoteca que era una antigua estación de bomberos. Y ellos se pusieron ahí a bailar con sus amigos y yo estaba en un rincón tomándome una copita de whisky y se me acercó un joven bellísimo aquí a la oreja y me susurró, "You're very handsome". De esos momentos que dices, ¿y yo qué coño digo ahora? ¿Qué coño hago? ¿Cómo? Le dije, pues, thank you very much. Y me fui para otro lado. Esa típica situación que he vivido en algunas similares, pero con mujeres. Yo no tengo nada contra los gays, pero soy heterosexual. Y, y bueno, pues con mujeres me sé defender. Sé cómo reaccionar. Si es una mujer bella e interesante, pues sé seguir el camino de la seducción y si la mujer me interesa poco, sé cómo salir corriendo. Pero en aquel momento que un hombre bello, además, un hombre muy bello, se me acerca al oído y me dice, "You're very handsome", claro, el tipo debió suponer que si yo estaba en esa discoteca, pues era también gay, ¿no? Sí. Y fue un momento de esos que uno dice, caramba, ¿y yo qué hago ahora? ¿No? Pero sí, otra situación embarazosa, que es más que nada anecdótica, fue una vez que, siendo yo sargento en el ejército, en el servicio militar, unos soldados canarios de mi compañía me dijeron un fin de semana, mi sargento, vamos a cocinar esta noche unos gofio, pato con gofio. Gofio es harina de maíz que hacen en Canarias. Un pato con gofio, digo. Y comí pato con gofio esa noche con los soldados. Y al día siguiente me viene el teniente de la compañía y me dice, sargento Font, a sus órdenes, mi teniente, falta un pato del estanque. Digo, ¿qué? Que falta un pato del estanque. Ayer había 3 patos y hoy hay 2 patos. Hay que encontrar el pato que falta. Yo no supe cómo reaccionar. Enseguida le dije a sus órdenes, mi teniente, formo un pelotón y los mando a buscar el pato. Pero estuvimos buscando al pato una semana hasta que lo dimos por desaparecido. Alberto, your most memorable moment to date. El día que nació mi hija. El día que nació mi hija y el día que le dieron de alta de un cáncer que tuvo cuando tenía 1 año y medio, un cáncer de riñón. Wow. Cuando volvió a nacer. Esas han sido los 2 días más memorables de mi vida. El día que nació mi hija, que pronto será doctora en lingüística también, y el día que se curó de ese maldito cáncer. También fue muy importante y memorable para mí el día que el director de la Academia Norteamericana de la Lengua Española tuvo la idea de nombrarme miembro de esa academia. Caramba. Y sin vivir en Estados Unidos, aunque yo había hecho trabajos sobre el español de Estados Unidos y sobre el Spanglish parecido al llanito. El día que me nombraron director del Instituto Cervantes de Rabat fue un día muy importante en mi vida también. Son esos momentos en los que uno dice, esto no se me va a olvidar nunca, ¿no? El nacimiento de tus hijos y los nombramientos para cargos y para honores que uno se cree que no se merece, ¿no? Y quizá también fue importante el día en el que decidí por fin que iba a compartir mi tiempo entre Tánger y Madrid. Un día dije, ya está, voy a dividir mis días entre Tánger y Madrid. Ese fue un día muy memorable, me acuerdo perfectamente. That was going to be my next question, Alberto. How do you balance your time between Tangier, Madrid, and the world? Pues lo compagino
Bien, bien, lo compagino muy bien. Me ocurre una cosa muy bonita que supongo que a ti te pasa también con tu barrio en Gibraltar y tu barrio en Tánger. Y es que cuando salgo de mi casa de aquí, en este barrio, no me extrañaría nada cruzar la calle y encontrarme que estoy en Tánger, en la calle Bélgica o en la calle México. Y cuando salgo de mi casa en Tánger a la calle, miro alrededor y me parece que estoy en mi barrio en Madrid. O sea, que son como dos barrios que se han fundido entre ellos, se han fusionado, y eso hace que compagine perfectamente dos realidades que están tan fundidas que para mí casi son una sola. Eh, eh, Quizá lo único diferente es que cuando voy por la calle aquí oigo hablar en español y cuando voy por la calle en Tánger oigo hablar en árabe, aunque también se oye hablar en español en Tánger. Pero lo compagino muy bien. Cuando me jubilé hace 4 años tenía la fantasía de dejarlo todo e instalarme a vivir en Tánger. Pero después pensé, qué caramba, si puedo compaginarlo, puedo compartirlo, puedo conseguir un equilibrio entre Madrid y Tánger, está a 1 hora de vuelo. Eso no es nada. Hay vuelos todos los días, ahora con la pandemia un poco menos, pero en general hay vuelos todos los días, vuelan 3 o 4 compañías aéreas, la Iberia, la Royal, la Ryanair, la Air Arabia. Es barato el vuelo. Yo qué sé, pues en lugar de instalarme en Tánger, me instalo en Tánger y sigo instalado en Madrid. Y si pasado mañana me dicen, hay una fiesta en Tánger, agarro un avión y me voy para allá. Y si estoy en Tánger y me dicen, vente a Madrid que inauguramos agarro un avión y me voy a Madrid. Es decir, puedo presumir de pertenecer a la jet set. En inglés le llamamos eso the best of both worlds. Eso, Lo exactamente. mejor de los dos Eso, mundos. tengo esa suerte y empecé a buscar casa en Tánger y de pronto, pum, todo se dio rápido. Un gran amigo mío que ahora curiosamente está viviendo en Madrid y yo ahora tengo la casa para mí solo en Tánger. Se llama Farid Othman Bentria Ramos, un gran tanjawi, un tanjawi que lo ves y parece que sea descendiente de Barbarroja, porque tiene el pelo rojo con coleta y la barba roja. Farid, uno de mis mejores amigos de Tánger, en ese momento estaba también buscando apartamento y me dijo que si compartía con él y encontró un sitio muy amplio, muy céntrico. Yo salgo de mi casa y si tiro por una calle para abajo, en 3 minutos estoy en el centro de la ciudad francesa, en la Place de France, en el Café de Paris. Y si salgo para el otro lado de mi casa, paso por detrás del Gran Hotel Villa de France y desemboco en la St. Andrew Church y de ahí para el Soco Grande. Es decir, que estoy divino, estoy en un sitio muy bueno. Me gusta muchísimo Dar-Hempris, me gusta muchísimo la Casbah, y no me importaría tener una casa como la de ustedes. Pero Es que bueno, la Casbah está preciosa. está muy bonita. Han Han hecho renovado, han un maravilloso. utilizado los Sí, 2 años sí, del COVID sí, para limpiar Tánger y darle un facelift, como le llamamos, que bien lo necesitaba. Y la verdad es que sí, sí. No, no, han hecho un trabajo sí, impresionante. Pero bueno, yo me defiendo entre Madrid y Tánger perfectamente y bueno, son mis dos sitios principales. Después hay unos otros pequeños sitios, por ejemplo, la Casa de la Playa que tenemos mi familia y yo en la costa de Tarragona, donde me instalo un mes y medio en verano a estar en la playa leyendo y tomando el sol. Y otra casita que era de mis padres que mantenemos mi hermana y yo en la profunda Castilla, en la meseta castellana, cerca de Valladolid, una casa antigua muy bonita del siglo XIX, donde tenemos gran parte de nuestra biblioteca, mi hermana y yo. Es decir, que tengo 4 sitios, pero los importantes, los esenciales, son Tánger y Madrid. Y estoy casi seguro de que me moriré en uno de los dos. Me pillará ese momento feliz, en plena felicidad,
terminaré mi vida o en Tánger o en Madrid. Eso lo tengo muy claro. Alberto, buenas noticias porque antes de empezar el Cultural Exchange me vino la noticia que Marruecos no va a extender las restricciones aéreas. Qué bueno. Los vuelos vuelven a partir del día 15 de diciembre con que Navidad en Madrid o Tánger, Alberto. La Navidad aquí seguramente, porque aquí está mi hermana y tenemos la costumbre de catalana de almorzar el día 25. La Navidad normalmente la paso aquí, pero no me extrañaría que unos días después me fuera para allá. El Día de Reyes no, no tengo que estar aquí porque da la casualidad de que esa persona tan importante en mi vida, que es mi hija, le dio por nacer el Día de Reyes. Y bueno, pues el día del cumple de mi hija, pues aquí estaremos. De todas formas, ella también, por influencia del papá, es una gran enamorada de Tánger. Le encanta ir a esa ciudad y nos lo pasamos muy bien como cuando vamos allá. Yo tengo un pequeño problema gastronómico cuando vamos allá, ella y yo, o a veces también con su novio, y es que tengo que hacer unas rutas gastronómicas en Tánger que no son las mías, porque ellos, a pesar de ser gente educada en el paladar y que tienen además un blog gastronómico con 60.000 seguidores, cuando salen a almorzar o a cenar, son de piñón fijo. Y entonces tiene que ser o sushi, o sushi, o sushi, o hamburguesa, o pizza. Y entonces he conocido sitios en Tánger para comer sushi, algunos bastante buenos, por cierto, para comer hamburguesas, también he descubierto algunos, y pizza, yo también soy de piñón fijo y me voy siempre para la Casa de Italia, porque me gusta cómo me tratan ahí, y aunque tenga fama antipático el camarero mayor, conmigo no es antipático, y bueno, la Casa Italia, la Casa Italia, tú bien sabes que es un espacio Sí, mágico, sí, de esos pocos espacios mágicos que quedan en el mundo en que donde quedan en Tánger. y te vas como 30 o 40 años para atrás en la historia, ¿no? Alberto, mi última pregunta, porque el tiempo está contra nosotros. Proyectos futuros, future projects. Future Projects. Eh, Aquí me va a salir el chiste fácil del lingüista. Querido Henry, todos los proyectos son del future. No hay proyectos de ayer ni de hoy. Todos los proyectos son futuros. Sí, tengo proyectos. Hace un rato cuando me preguntaste por mi libro de cócteles, que no era de cócteles, sino de historias con cócteles, ya te conté que estoy metido en uno de mis principales proyectos para este año que se nos viene encima, el 2022, es terminar esa tercera y última edición de, de mi libro Cócteles Tangerinos, que quiero verlo publicado en la primavera o antes del verano. Inshallah. También estoy comprometido con una editorial de aquí de Madrid, con un equipo de amigos lingüistas en la redacción de un libro sobre las distintas variantes del español que se hablan en cada país y en cada región, incluidos, como no, Gibraltar and Tánger. Y bueno, seguir siendo feliz y seguir intentando que de vez en cuando me inviten a almorzar en Dar Hempris, ahí en la Casbah. Siempre que estás en Tánger, Alberto, aquí tienes tu casa. Como veis, lucimos en Dargempris árbol de Navidad este año, nuestra primera Pascua en Tánger, por decisión propia, por las circunstancias que el mundo nos echa. Y tengo también y contigo en pantalla, porque ya tenemos que terminar, de que hoy todos los que celebran el cristianismo celebran la Inmaculada Concepción, un día muy significante para mí porque mi madre era una persona muy creyente, nacida en Jerez de la Frontera, y ella decía que hoy era el verdadero Día de las Madres. Eso de mayo como que se lo habían inventado y que hoy era el verdadero Día de las Madres, con que un saludo a todas las madres
y todos los hijos que tienen madres todavía en este mundo, que hoy es el verdadero Día de las Madres, la fiesta de la Inmaculada Concepción. Alberto, ha sido todo un placer. It's been a great pleasure de tenerte in our cultural exchange. ¿Qué te puedo decir? Ha placer ha sido sido todo un todo mío. placer. Y que nos vemos pronto en Tánger o en Inshallah, Madrid, ¿eh? inshallah. O en Muchísimas Gibraltar, gracias. que todavía no os he visitado. La verdad, sí. Pues sí, lo dicho, it's been a pleasure to host you tonight, live from the Casbah aquí en Tánger, from the Henpris. We have a thank you, Don Alberto, for joining us today for our cultural exchange between Gibraltar and Morocco from the Gibraltar Morocco Business Association. Y claro, siempre intentamos to bring our cultures closer together. We take this opportunity in wishing all of those that are celebrating Christmas this year to have a very Merry Christmas and a prosperous New Year. Y nos vemos en el año nuevo. Good night and stay safe.